jóvenes, buenas tardes. Continuando con el desarrollo de la asignatura de Historia, Geografía y Economía, nos corresponde hoy día tratar el tema Norteamérica en el siglo XIX. Se refiere a Estados Unidos. Ustedes saben que la región de Norteamérica fue colonizada por los ingleses. Los ingleses llegaron a territorio norteamericano en el año 1584, así como los españoles llegaron al Perú en 1532. Los ingleses llegaron a la región de Estados Unidos 52 años, más de medio siglo, después que los españoles llegaron al Perú. Cuando llegan los ingleses a Norteamérica, no encontraron ningún imperio, no encontraron ningún pueblo desarrollado, como encontraron los españoles en el Perú, el imperio de los incas. Los primeros colonos que llegan a Estados Unidos no encuentran oro. En cambio los españoles sí. Los primeros colonos que llegan a Estados Unidos se dedican a la agricultura, porque llegan a un territorio muy rico, sus tierras riquísimas para la agricultura. Entonces esos colonos empiezan a trabajar la tierra, lo que no sucedió con los españoles en el Perú. Aquí los españoles en el Perú no cultivaron la tierra, sino vinieron a explotar el oro. Es decir, los ingleses se dedicaron a otro tipo de actividades productivas, hacer producir la tierra, sembrar algodón, sembrar trigo, sembrar tabaco. Entonces, ellos se dedicaron a otra cosa. Muy bien, eso pasó a mediados del siglo XVI. Todo el siglo XVII, los ingleses fueron creando colonias ricas, porque todo lo que producían, el algodón, el azúcar, le enviaban a Inglaterra, el tabaco, el té, le enviaban a Inglaterra. O sea, Estados Unidos se fue el proveedor para la industria norteamericana o inglesa. Y también en mismo Estados Unidos se empezó a crear algunas industrias. Bien, vemos por ejemplo que en 1803, ya en el siglo XIX, ya Estados Unidos, vamos a ver cómo crece el territorio. En 1803 Estados Unidos compró Luisiana a Francia. O sea, ¿no? Miren cómo estos colonos ya van comprando territorio para ir acrecentando, ¿no?, su espacio. Luisiana era de Francia y lo vende a Estados Unidos. La Florida le compra a España en 1820. Miren ustedes. En 1840 anexa, o sea, trae hacia sí por la fuerza a Texas y California. Miren, entonces va creciendo el territorio norteamericano. En 1860 adquirió Alaska y la isla de Hawái. Se adueñan también poco a poco debido a su poder militar que tenía Estados Unidos. La
Las colonias de considerable población, pueblos ya que tenían cierta población, pedían su incorporación al Estado de la Unión, o sea, a la unión de los estados, o sea, Norteamérica, o Estados Unidos, digo. A la expansión hacia el oeste, despojando con masacre de sus tierras a los nativos. Cuando llegan los ingleses a Estados Unidos, hacen desaparecer a los nativos apaches, los hacen retroceder. Los ingleses no se casaron, no tuvieron hijos con los indios norteamericanos, lo que no sucedió con España. España sí, los españoles tuvieron hijos con las indias de acá del Imperio Incaico y de ahí nacemos los mestizos. En Estados Unidos no hubo mestizaje. Los ingleses tuvieron hijos entre ingleses y los nativos eran perseguidos. Ellos no utilizaban para la agricultura indios, no, ellos mismos. Venían irlandeses, ingleses, venían a trabajar. Entonces, en 1890, a medida que se van ampliando su territorio hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, porque las 13 colonias norteamericanas se desarrollaron en el Océano Atlántico y poco a poco han ido avanzando hacia el oeste, hacia el Océano Atlántico. En ese proceso de ir avanzando, los ingleses tuvieron que matar a los nativos Sioux. Grandes masacres hicieron los ingleses contra estos indios. Y así se expandió de diferentes maneras, comprando, invadiendo y masacrando en algunos casos. Es así entonces como el territorio crece. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Inicia el proceso de industrialización con la afluencia de migrantes. Estados Unidos era un país pujante. Entonces atraía a mucha gente para ir allá y progresar económicamente. ¿Ya? Esa migración de gente asegura mano de obra. Había mucho mano de obra. Estados Unidos se construyen vías de comunicación. Desde el Atlántico hasta el Pacífico se construyen ferrocarriles. ¿Ya? Todo el largo y ancho del Estado norteamericano. ¿Esto qué va a producir? ¿Qué efecto va a tener esta construcción de ferrocarriles, de carreteras? Un traslado fácil, de langre de miles de kilómetros lo hacían en poco tiempo. Rápido y barato. Se transportaban personas y mercaderías. Por eso es que Estados Unidos crece desde el Atlántico hacia el Pacífico, casi en forma horizontal, paralela, esos pueblos. Los estados del norte eran industrializados y los del sur agrícolas. En Estados Unidos se presentó una situación importante. Todos los estados del norte eran industrializados. La industria no se hace trabajar a esclavos. Entonces a ellos no les convenía el esclavismo. En cambio los del sur se dedicaban a la agrícola, actividades agrícolas. Ellos sí necesitaban mano de obra de esclavos. Entonces se nota una diferencia entre los habitantes del norte y los habitantes del sur en cuanto a sus actividades. La guerra de secesión, ¿qué significa esto? Hemos dicho que Estados Unidos, el norte era industrializado, eran países democráticos, más liberales, antiesclavistas. Los del norte, como en las industrias no se necesitan esclavos, ellos eran antiesclavistas y federalistas. ¿Qué significaba federalistas? Estados Unidos era un país formado por varios estados como hasta ahora. Entonces,
estos del norte estaban de acuerdo con este Estado confederado. En cambio, los estados del sur agrícolas eran esclavistas. Ellos eran enemigos del federalismo. Ellos querían que Estados Unidos sea una república, una república, no varios estados. En 1800 sale elegido Abraham Lincoln, antiesclavista, considerado uno de los presidentes más emblemáticos que tiene Estados Unidos por sus acciones, por sus obras. Asume la presidencia. Él abolió la esclavitud. Él dice, señores, en Estados Unidos todo va a ser, nadie va a tener esclavos. Entonces encuentra el rechazo de los estados del norte. Carolina del Sur, ¿qué hace? Se separa de Estados Unidos, se separa. No, yo me voy por mi parte. Pues ya quédense ustedes con su Abraham Lincoln. Yo voy a seguir con mis esclavos. Le siguen los otros estados del sur. Entonces, ¿qué hace Abraham Lincoln? Y el Congreso utilizan la fuerza para tratar de reincorporarlos. Entonces ahí se produce una sangrienta guerra, ¿ya? Que murieron más de 600.000 habitantes, víctimas en esa guerra entre el norte y el sur, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en esa guerra? Los confederados, o sea, los del norte, triunfan. Eran mayoritarios, tenían mejores armas también. Entonces, los del norte vencen a los del sur. Muy bien, queda abolida la esclavitud por Abraham Lincoln. Pero ustedes saben, cuando unas leyes van en contra de los intereses de un grupo, ese grupo reacciona. Es así que en 1863 Lincoln impone la ley de abolicionista a todos los estados, sin excepción. Abolió la esclavitud. Un fanático sudista asesina al presidente Lincoln. Lincoln es asesinado cuando ya iba a terminar su segundo gobierno, su segundo periodo de gobierno. Es así entonces como esta guerra de secesión va a originar el asesinato del presidente Lincoln. Es así entonces como se presenta Estados Unidos a grandes rasgos en el siglo XVIII. Eso es cuanto podemos decir sobre esto.